Dios ha permitido que esta humanidad reciba enseñanzas aún cuando no la ve. Normalmente la humanidad no ve lo que Dios está haciendo. Dios ha permitido que existan parábolas históricas que nos dan enseñanzas, que nos muestran cosas. Ya dimos una enseñanza sobre Eli Cohen, el espía de Israel, y el Mesías de Israel genuino, que es el genuino sacerdote de Dios, porque Eli Cohen significa sacerdote de Dios. Hoy queremos hablar sobre la masacre de Múnich. En un día como hoy, un 5 de septiembre, sucedió la masacre de Múnich. En esa época eran los Juegos Olímpicos en 1972, que casualmente terminaban un 9/11, el 11 de septiembre. Y en esa época, un grupo de terroristas islámicos de la OLP, llamado Septiembre Negro, decidieron tomar cautivos como rehenes a los atletas olímpicos de Israel. Y todo terminó en una inmensa y terrible masacre. Pero había una enseñanza que estaba encubierta para nosotros. Esta gente estaba unida con unos neonazis del Ejército Rojo, le llamaban. Es decir, el Islam unido a los nazis estaban otra vez en Juegos Olímpicos tratando de humillar y destruir a Israel. Y Dios ve todo, Dios sabe qué estaba pasando, Dios entiende todas las cosas. Pero por la situación que vivimos, Dios ha permitido que esto se alargue, aunque ya va a terminar, las cosas van a cambiar intempestivamente y sí vienen terribles tiempos para Israel. Por eso es necesario que aprendamos las historias del pasado para aprender a vivir en este tiempo. El Mesías de Israel dijo en Marcos 4:11: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no entiendan. Dice, pero que para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y lo que pasa es que Dios quiere que el corazón se quebrante, y mucha gente, a pesar de ver y de entender, se endurece. Pero cuando alguien en medio de una situación difícil vuelve sus ojos a Dios, los ojos les son abiertos y pueden percibir lo que otros no pueden percibir y oír lo que otros no pueden oír. En Marcos dice 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, o escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que todo el pueblo de Israel son señales y presagios. Cada hijo de Dios es una señal y un presagio. Cada persona es una señal y un presagio de cosas eternas. Y aquí vamos a ver algunas cosas que pasaron en Múnich. Llegaron 8 terroristas y de repente ellos estaban tratando de saltar la barda en la madrugada, y resultó que llegaron unos atletas de Estados Unidos que habían salido de parranda. Estaban regresando a escondidas también, y sin saber de qué se trataba el asunto, ellos creían que eran igual que ellos, parranderos. Los ayudaron a que se saltaran al otro lado, y los atletas de Estados Unidos se pasaron al otro lado. Una enseñanza que debemos aprender es que nuestros ojos estén abiertos, no sea que nos encontremos ayudando al inicuo. Ahora bien, en este tiempo, en esta fecha, un 5 de septiembre, los 8 terroristas llegaron, y recordemos que Alemania había hecho una matanza de judíos, y hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue siendo nazi o los apoya, aunque hay muchísimos que ya no quieren saber de eso y están aterrados de lo que pasó en tiempos pasados. Entonces, estos 8 hombres llegaron
y lo primero que hicieron es tratar de abrir cierta puerta. Y vamos a ver algo importante. Sucede que la puerta que ellos estaban tratando de abrir era una puerta principal, y allí había un hombre que se llamaba Moshe. Su nombre era Moshe Weber. Moshe Weber era el entrenador de lucha, era un líder allí, y Moshe llegó y trató de impedir, él luchando, se dio cuenta de la situación, y él luchó contra ellos tratando de impedir de que entraran, pero como él no podía dominar a los 8 hombres que estaban utilizando hasta sus armas para poder abrir el lugar. Finalmente le dieron un disparo a Moshe en el rostro, y Moshe estaba herido, pero él estaba tratando de salvar a los suyos. Y queremos ver que Moshe y otros nombres que aparecen aquí de las personas que fueron capturadas como rehenes, uno de ellos se llamaba José, otro se llamaba David, y otro se llamaba Jacob Springer, y otros más tienen nombres bíblicos porque tienen algo que enseñarnos. Todos ellos son figura y sombra del Mesías de Israel. El Mesías de Israel es alguien dispuesto a dar la vida para salvar la humanidad, porque hemos sido cautivos y rehenes de este mundo. Al Dios que se le honra en los Juegos Olímpicos es a Zeus, los dioses falsos de Grecia, y Grecia simboliza el mundo. El mundo entero estaba enfocado en ver los Juegos Olímpicos, todo su pensamiento era ver los Juegos Olímpicos. Y ahora, cuando atacan a este pueblo de Israel que está ahí compitiendo en ese lugar tan peligroso para ellos, Moisés se pone contra ellos, lo hieren, y aún herido, él le dicen que lo lleve a donde está la gente israelí, y él, a propósito, muy inteligentemente, se salta a las mujeres, pasa por el apartamento de las mujeres y sigue su camino, y no les mostró dónde quedaban para cubrir a los más débiles. Siguió y lo llevó al lugar donde estaban los más fuertes, lo llevó a un lugar donde habían levantadores de pesa, peleadores de esgrima y luchadores, el mejor equipo, y él pensaba en su corazón: si lo llevo ahí, entre todos los vamos a dominar. Él tenía esperanza y actuó inteligentemente, él se esforzó. Finalmente él luchó contra ellos y lo terminaron matando. Moshe tuvo que morir por el bien. Moshe es una figura del Mesías de Israel que muere por el pueblo de Israel, como Isaías 53 nos lo dice: un varón de dolores experimentado en quebranto, de quien escondimos el rostro y no lo estimamos. Alguien en quien es puesto por expiación por el pecado, alguien en quien Dios cargó el pecado de todos nosotros, el Mesías de Israel, alguien que no hizo maldad ni hubo mentira en su boca, el Mesías de Israel. En todos lados, Moshe, Joseph, David, todos ellos son figuras y sombras del Mesías. Ahora, el equipo olímpico fue tomado por seguidores de Yasser Arafat, y querían liberar a 234 terroristas que seguirían haciendo daño y destruyendo al pueblo de Israel y al mundo. Y los tomaron cautivos, y entonces les dieron unas horas para liberarlos, y iban a empezar a matar a uno por uno, y lo hubieran hecho. Ahora, las autoridades trataron de hacer un tipo de rescate y enviaron policías subiendo techos y todo, pero los periodistas, sin pensarlo y porque solo querían obtener la noticia, pasaban por televisión en vivo lo que los policías estaban haciendo, tratando de rodearlo. Y adentro del apartamento, los terroristas tenían un televisor y estaban bien enterados, gracias a la prensa, a la televisión, bien enterados de cómo era, y eso impidió que pudieran darle un tipo de ayuda al pueblo de Israel ahí. El tiempo pasó, llegaron a un arreglo y se los llevaron para un aeropuerto, y en ese aeropuerto les tendieron una emboscada, pero unos policías se disfrazaron de azafatas, de pilotos, de todo, de miembros como que no eran pasajeros, sino que eran tripulantes.
estaban disfrazados y eran los que tenían que tomar control y atacar a estos hombres. Pero a última hora, quizás por cautela o por miedo, no se sabe por qué, decidieron que ya no lo iban a hacer. O sea, ellos decidieron no lo iban a hacer. Otros policías que no estaban enterados de esto estaban afuera, pero los habían tomado de gente desentrenada. Iban a ser francotiradores, pero era gente desentrenada. Entonces, era muy difícil que lograran librar al pueblo de Israel que estaba cautivo en este momento. Llegó el momento, se dieron situaciones y hubo una gran matanza. En ese momento murieron 11 rehenes de Israel murieron. También murieron 5 terroristas y murió un policía. Lograron capturar a 3 porque eran 8 los secuestradores. Tomaron a 3 detenidos y después de 53 días lo liberaron. Imagínense. Porque la OLP volvió a secuestrar un avión y los amenazó nuevamente y tenían que liberarlos y los dejaron libres los alemanes a los 53 días. Entonces se ve una situación dura, difícil, pero ahí, a escondidas, Dios nos está dando un mensaje también. En la Biblia dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, se recibirá la corona de la vida. El que venciere recibirá vestidura limpia. El que venciere, 7 veces nos dice en la Biblia que los vencedores reciben una gran bendición en el tiempo del fin. Y dice que la iglesia es parte del pueblo de Israel. Hemos sido injertados en el pueblo de Israel. Y ahí está el Señor llamando a los vencedores. Tienen que haber vencedores. Pero estas personas estaban tomadas cautivos y no pudieron ni participar ya. En los Juegos Olímpicos se pararon un solo día porque la fiesta tenía que seguir. Imagínense. Y continuaron. Bajaron todos los países sus astas de sus banderas hasta la mitad, excepto la de los islámicos, para no ofenderlos. Imagínense. La situación era dura, era difícil para el pueblo de Israel. Seguían siendo víctimas en Alemania. Pero allí Dios tenía algo escondido. Un hombre se llamaba Mark Andrew Spitz, más conocido como Mark Spitz, un judío que no llegó con el ejército de Israel, no llegó con el equipo olímpico de Israel. Este judío llegó representando a los Estados Unidos. Él llegó y compitió y ante todos los alemanes y todo el mundo miró como este hombre ganó 7 medallas de oro, algo que nunca había sucedido, y además rompió los 7 récords olímpicos, algo que nunca había sucedido. Y este hombre fue el gran campeón de los Juegos Olímpicos. Mark Spitz, un judío, un vencedor. Y Dios nos dice: no mires a tu izquierda ni a tu derecha, mira hacia el frente, pon tus ojos en el Mesías y corre haciendo la voluntad de Dios. Porque es el momento de vivir. Y en este tiempo, el Señor nos está hablando, es el tiempo de ser: esfuérzate y sé muy valiente. Y aunque te quedes solito, pelea la buena batalla. Y en este tiempo nos dice también: no duerman. Como Moshe se esforzó, hizo lo posible, terminó muerto, pero él, sin duda alguna, Dios tiene manera de librar a su pueblo. Y Dios, el Mesías de Israel, dio la vida por el pueblo de Israel. Y cuando estaba en la cruz, el Mesías de Israel dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo Dios conoce la profundidad del perdón que ellos alcanzaron en ese momento. Y hay algo extraño. Mark es un nombre bíblico, Marcos. Andrew es Andrés, es otro nombre bíblico. Dios había preparado a Mark Spitz desde que era niño, desde los 2 años, para que venciera. En este tiempo, Dios lo está llamando a usted y a mí a que nos esforcemos y seamos valientes. Y aunque en el mundo van a haber masacres, habrá un pueblo que será victorioso. Cobijémonos bajo la sombra del amado
Y si Dios tiene misericordia, terminaremos bien la vida honrando al Dios omnipotente. Dios lo bendiga.